Listo, iniciamos orando y comenzamos con esta capacitación. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí aprendiendo un poco de ti, Señor. Pedimos que tú nos ayudes en esta capacitación, donde podremos aprender a redactar mejor ensayos para nuestros trabajos escritos, con el fin de poder prepararnos de una manera más útil para servirte a ti en tu reino, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes en todos estos temas, nos des entendimiento y uses al maestro de la mejor manera. Pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Listo, mis hermanos, déjenme cierro esto. Ya. Bueno, entonces, esta capacitación, hermanos, se llama Errores más comunes en la redacción de ensayos. Específicamente en la redacción de ensayos de los estudiantes del Seminario Reformado Latinoamericano. Eh, Esta es una recopilación que hice de los últimos dos bimestres que estuve calificando muchísimos ensayos y recolecté los ensayos que eran muy repetitivos en muchos estudiantes y los que eran más comunes. Normalmente los estudiantes fallan en estos puntos, no en todos, pero sí es común que los estudiantes fallen en cada uno de estos puntos que voy a mencionar. Sí, siempre son las mismas observaciones en los ensayos, ¿ya? Esos son los errores más comunes que ocurre en la redacción de los estudiantes del SRL en sus ensayos. Si ustedes están entrando, van entrando en este ciclo y seguramente se van a encontrar con estos errores o también los van a cometer. Así que lo que busco con esta capacitación es que tratemos de en lo posible eliminar estos errores lo más que se pueda, ¿ya? Ahora, yo estoy dando por sentado que ya ustedes saben redactar ensayos, ya ustedes se han familiarizado con las normas de Chicago o se van a familiarizar con ellas, ya han estado analizando el documento de las normas de Chicago, etcétera, porque estos errores más comunes tienen que ver también con el uso de las normas de Chicago, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar eh, hablando, son varios puntos que veremos. Los documentos en PDF, la portada, el bosquejo del índice, los títulos, el formato, la redacción, la ortografía, las citas y la bibliografía. Es decir, estos son los 9 ítems donde los estudiantes cometen los errores más comunes, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con este primero, los documentos en PDF. Documentos en PDF. Lo primero que tienen que saber, mis hermanos, es que los trabajos deben ser enviados en formato Word, formato Word. ¿Con qué fin? Con el fin de que el monitor pueda hacer las correcciones dentro del texto, el monitor puede hacer las correcciones dentro del texto y a usted se le haga más fácil entender dichas correcciones. Si usted envía el documento en PDF, el monitor no puede escribir dentro del texto, ¿ya? Bueno, tiene que tomar el PDF y convertirlo en Word y después enviárselo a usted en Word, pero no es lo ideal. Lo ideal es que usted mismo envíe su trabajo en Word para que el monitor pueda hacer las correcciones allí. Y este es un error muy común. Va uno a calificar los ensayos de los estudiantes y está en PDF. La idea es que los ensayos se envíen en formato Word para que el monitor pueda, nuevamente, pueda hacer las correcciones dentro del documento, ¿ya? Este es un error muy común. Listo. Seguimos con los errores más comunes de los estudiantes. Eh, en la portada, en la portada. Bueno, los estudiantes tratan de enviar diferentes clases de portada. A veces la portada no tiene toda la información necesaria, tiene información necesaria que debe enviar. Pero la portada debe llevar la siguiente información. La portada debe llevar el nombre del ensayo, es decir, el título del ensayo, el título que usted le ha puesto a su ensayo. Debe llevar el nombre del curso, ¿sí? Es decir, si está en Antiguo Testamento, si está en Nuevo Testamento, si está en Teología Propia. Debe llevar el nombre del estudiante, su nombre. Debe llevar el nombre del profesor, el que dictó el curso, ¿sí? El que dictó el curso, el de las videoclases. Debe llevar el nombre del monitor, aquel que lo está monitoreando, que está calificando sus ensayos. El nombre del seminario en el que está estudiando, en este caso Seminario Reformado Latinoamericano, y debe llevar la ciudad y la fecha desde donde está escribiendo su ensayo, ¿no? La ciudad donde está escribiendo su ensayo y la fecha
en que está escribiendo su ensayo. Esa es la información que debe estar en la portada. ¿Sí? En la portada tiene que estar esta información lo más completa posible, no omitir información aquí en la portada. Bueno, el bosquejo o el índice. El bosquejo del índice es la estructura en la cual usted va a escribir su ensayo. Todos los ensayos deben tener una estructura en la cual se van a presentar las ideas. Normalmente los ensayos comienzan con introducción, luego viene un cuerpo en el cual hay diferentes puntos en los que usted va a presentar su ensayo, 3 puntos, 2 puntos, las ideas generales de su ensayo, ¿no? Hay un título, por supuesto, pero hay unos puntos en los cuales usted va a presentar esas ideas, ¿ya? Esos puntos a veces tienen subpuntos también, a veces tienen títulos o puntos secundarios y algunos tienen hasta puntos terciarios, ¿ya? Luego hay una conclusión y hay una bibliografía. Esa es la estructura en la que usted va a escribir su ensayo. Por ejemplo, usted va a escribir sobre la inmutabilidad de Dios, ¿ya? Entonces, introducción, la inmutabilidad de Dios en el Antiguo Testamento, la inmutabilidad de Dios en el Nuevo Testamento, conclusión, bibliografía. ¿Ya? Esa es la estructura de ese ensayo. Entonces, el bosquejo índice, este es un error muy común, se coloca antes de la introducción. ¿Qué ocurre? Que algunos estudiantes hacen la portada, escriben la introducción y luego colocan el bosquejo o el índice en la estructura. Y no es así. Primero va el bosquejo y el índice y después va la introducción, ¿ya? Porque de hecho en el bosquejo y en el índice se debe agregar la introducción. Entonces no puede ser que el bosquejo vaya después de la introducción cuando en el mismo bosquejo debe estar la introducción enumerada, ¿sí? Entonces dentro del bosquejo va la introducción, va la conclusión, va la bibliografía y van los puntos que se colocan dentro del bosquejo, ¿no? Los puntos y subpuntos en la cual usted va a estructurar su ensayo, pero siempre va antes de la introducción. Es muy común, bueno, digamos que no es muy común, pero sí es constante. Algunos estudiantes cometen este error. Envían la introducción primero que el bosquejo y es al revés, ¿ya? La letra del bosquejo debe ser la misma y del mismo tamaño que el resto del documento. Este es otro error común. A ver, si usted va a escribir su ensayo en Arial 12, por ejemplo, o en Time New Roman 12, el bosquejo debe llevar esa misma letra, no una letra diferente. A veces la ponen con calibrí, con una letra totalmente diferente a la del documento. Entonces aquí ocurre que el documento no tiene un formato consistente, ¿sí? El formato no es unánime, tiene diferentes tipos de letras y debe ser del mismo tamaño también. Se está usando Arial 12 para escribir sus puntos, su introducción, su conclusión. El bosquejo debe llevar Arial 12, ¿ya? Listo. No, bueno, esta es otra cuestión bastante interesante. No puede haber demasiados puntos y subpuntos en el bosquejo para ensayos con pocas palabras. Si a usted se le manda a escribir un ensayo de 1000 palabras, tiene que tener claro que la portada, el índice y la bibliografía no están contadas dentro de esas 1000 palabras, porque nunca se cuentan ni la portada, ni el índice, ni, ni ni la bibliografía se cuentan dentro del número de palabras requeridas. Si se le exige 1000 palabras, son 1000 palabras de contenido, de introducción, puntos y conclusión, ¿ya? Ahora bien, si se le exige 1000 palabras, hermanos, son 2 páginas de Word, 3 páginas de Word. Si se le está pidiendo 1000 palabras, no va a poner 5 puntos, es decir, o sea, 5 puntos es demasiado para un ensayo de 1000 palabras. Entonces, cuando usted tiene muchos puntos o muchos subpuntos para un ensayo de tan pocas palabras, dice mucho y no dice nada a la vez. O sea, quiere decir muchas cosas de muchos puntos, pero al mismo tiempo no puede decir nada de esos puntos porque no puede profundizar lo suficiente en cada punto por el límite de palabras que tiene. Entonces, para un ensayo de 2500 palabras, que es el estándar para los ensayos de licenciatura, o para un ensayo de 3500 palabras, que es el estándar para los ensayos de maestría, entonces lo ideal es que tengan los puntos necesarios para ese ensayo, ¿no? Para que pueda profundizar lo suficiente y no cargar el ensayo con demasiados puntos y demasiados títulos, ¿ya? Entonces, para un ensayo de 2500 palabras, 3 puntos estaría bien, ¿ya? Es un ejemplo. Para un ensayo de 3500 palabras, tal vez 4 puntos estarían bien, con sus debidos subpuntos. Pero hay veces que algunos estudiantes envían para un ensayo de 2500 palabras 6 puntos, o sea, eso parece excesivo.
parece excesivo porque hay un límite de palabras y entonces no puedes profundizar lo suficiente en cada uno de los puntos. Terminas diciendo mucho y nada a la vez. ¿Ya? Listo. Vamos con los títulos. Por favor, apagamos los micrófonos. Solamente está encendido el micrófono del expositor. Bueno, los títulos. Los títulos. Listo. Siempre que vayan a escribir el ensayo, siempre que vayan a escribir sus ensayos, deben consultar nuestro documento sobre las normas de Chicago. Instructivos normas de Chicago. Ahí aprenden a citar, aprenden el formato de las normas de Chicago, etcétera. Y una de las cosas que aprenden es a hacer títulos. ¿Cómo deben ser los títulos de las normas de Chicago? ¿Ya? Hay que consultar las normas para los títulos primarios, para los títulos secundarios y para los títulos terciarios. Aquí no aparece primario, secundario y terciario. Y eso debe ser consultado en nuestro documento sobre normas de Chicago. ¿Ya? Ahorita les voy a, bueno, vamos a salirnos de aquí un momentico para abrir un documento Word. Documento Word. Voy a compartir esta imagen. Voy a compartir esta pantalla. Aquí está, este es un documento Word. Listo. Los títulos primarios deben ir centrados. De acuerdo a las normas de Chicago, los títulos primarios deben ir centrados. Supongamos que vamos a escribir sobre la inmutabilidad de Dios. Este es un título primario. ¿Ya? Ese es el título del ensayo, la inmutabilidad de Dios. Pero dentro de este título, ahí tengo varios puntos. La inmutabilidad de Dios en el Antiguo Testamento y la inmutabilidad de Dios en el Nuevo Testamento. Un ejemplo. La inmutabilidad de Dios en el Antiguo Testamento viene siendo un título primario. Inmutabilidad de Dios en el Antiguo Testamento. Listo. Títulos primarios van centrados en negrita. ¿Listo? Eso es un título primario. El título secundario va margen izquierdo. Margen izquierdo, totalmente al margen izquierdo. Supongamos que dentro de este título, llamado la inmutabilidad de Dios en el Antiguo Testamento, tengo un subpunto, un punto secundario, un título secundario que se titule la inmutabilidad de Dios en el Pentateuco. La inmutabilidad en el Pentateuco. Hay varios estudiantes en espera. Listo, aquí. Este viene siendo un título secundario. En negrita, al margen izquierdo. ¿Ya? Noten la diferencia entre el título primario y el título secundario. El título primario va centrado, el título secundario va margen izquierdo. ¿Ya? Bueno, un momento que hay varios estudiantes sumándose. Ya lo acepté. Listo. ¿Cómo viene siendo el título terciario? Es decir, si dentro de un punto tiene su punto y tiene una tercera categoría de puntos, es decir, un título de tercer nivel, va con sangría. La sangría se hace con tab, la letra tab es la que está arriba del bloc mayús en su computador, tab en negrita. Supongamos que este título terciario se llama La inmutabilidad de Dios en Génesis. La inmutabilidad de Dios en el Génesis. Listo. El título terciario va seguido de un punto seguido. Punto seguido e inmediatamente se comienza el párrafo. Inmediatamente se comienza el párrafo. Entonces, supongamos que voy a escribir sobre este título terciario. Dios se revela con claridad en el Génesis. Listo. Supongamos que voy a escribir un párrafo, allí voy a escribir un párrafo. Ya. Entonces, el título primario, nuevamente, va centrado. El título primario va centrado. El título secundario va margen izquierdo. Los títulos terciarios van margen izquierdo, pero con una sangría en negrita y punto seguido, inmediatamente comienza el párrafo. ¿Sí? Inmediatamente comienza el párrafo. Título de cuarto nivel hacia adelante. Título de cuarto nivel hacia adelante va en negrita, una sangría, igual que título terciario, pero ya no en negrita. Escribo la inmutabilidad
de Dios en Génesis 3. Normalmente en un ensayo corto no tenemos hasta títulos, normalmente no llegamos a títulos terciarios o títulos de cuarto nivel hacia adelante. Esto es para ensayos mucho más extensos como libros o algo así. Pero entonces, solamente para que sepan, el título terciario ya va con una sangría, pero sin negrita, punto, e inmediatamente comienza el párrafo. Dios se revela con claridad en Génesis 3. Listo. Entonces, título primario, centrado, título secundario, margen izquierdo, título terciario, margen izquierdo con negrita, pero con sangría, de cuarto nivel en adelante, margen izquierdo, pero sin negrita, punto seguido, inmediatamente comienza el párrafo. ¿Ya? Así es como se deben hacer los títulos. Así es como dice la norma de Chicago que deben colocarse los títulos en el ensayo. Y la gran mayoría de los estudiantes, yo creo que el 90 y pico por ciento, si no es casi el 100% de los estudiantes, el 97, 96%, comete errores aquí en el uso de los títulos. ¿Sí? En el uso de los títulos, casi todos los ensayos tienen estos errores. Entonces, debe ser consultado la norma para títulos primarios, secundarios y terciarios, lo que dice la norma de Chicago para esos títulos, antes de escribir el ensayo. ¿Ok? Bueno, sigamos con nuestra presentación. ¿Ya? Listo. Entonces, otro error común. Los títulos no llevan punto final. ¿Se dieron cuenta que no puse punto final? No le puse punto final al título primario, no le puse punto final al título secundario, le puse un punto, pero al título terciario, que es un punto seguido, no es un punto final. Punto seguido, inmediatamente comienza el párrafo. Los títulos no llevan punto final. Un error muy común. Ese es un error muy común. Otro error. Los títulos deben ir en color negro. Sí, algunos estudiantes envían los títulos en color azul, color verde, color rojo. No, los títulos deben ir en color negro. Negrita, los títulos primarios, secundarios y terciarios, y títulos de cuarto nivel hacia adelante sin negrita, pero todos en color negro. ¿Ya? Bueno, eso con respecto a los títulos. Otro punto que tengo aquí, de errores muy comunes en los estudiantes, es el punto del formato. Aquí hay muchas cosas que decir. Primero, todos los párrafos, a excepción de las citas de más de 40 palabras, que tienen una regla diferente, tienen unos requisitos diferentes de acuerdo a las normas de Chicago, todos los párrafos, a excepción de las citas de más de 40 palabras, deben llevar sangría en primer renglón, tener el interlineado 2.0 e ir justificado. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar en un ensayo este punto. Un ensayo ejemplo les voy a mostrar este punto. La letra del documento debe ser o Arial o Time New Roman tamaño 12, a excepción del pie de página, que el pie de página se coloca en tamaño 10. Si usted está escribiendo el documento en Arial 12, entonces el pie de página Arial 10. Si está escribiendo el documento en Time New Roman tamaño 12, el pie de página Time New Roman tamaño 10. Debe ser consistente, debe ser la misma letra. Lo único que cambia es el tamaño, pero el documento en sí, a excepción del pie de página, debe llevar o Arial o Time New Roman, de acuerdo a las normas de Chicago. ¿Ya? El documento debe ser uniforme en su formato. Es decir, si va a usar Time New Roman, siempre debe usar Time New Roman 2. ¿Ya? No es que una parte del documento tiene Calibri, otra parte del documento tiene Time New Roman, otra parte del documento tiene Arial. No. El documento debe ser consistente en su formato, en la letra que se está usando y en el tamaño de la letra que se está usando. Si vas a usar Arial, igual. Usas Arial para todo el documento, a excepción de los pies de página que deben ir con Arial, pero tamaño 10 y no 12. O si estás escribiendo en Time New Roman, todo el documento de Time New Roman tamaño 12, excepto los pies de página que viene siendo tamaño 10, pero de Time New Roman, ¿no? Voy a mostrarles este primer punto en un ensayo ejemplo. Aquí tengo un ensayo ejemplo. Aquí tengo un ensayo ejemplo. Bueno, este es un bosquejo. ¿Están viendo mi pantalla así? No, no la estoy compartiendo todavía. Chicos, ahora sí están viendo mi pantalla, ¿no? Listo. Esta es la portada. Este es un bosquejo. Bosquejo, el estudiante escribió sobre la seidad de Dios. Introducción, 3 puntos sobre la seidad de Dios. Definición de la seidad.
Pablo sobre la seidad, el creyente en la seidad, conclusión y bibliografía. Es un bosquejo ideal para un ensayo de 2500 palabras, ¿sí? Corto, pero preciso. Listo, el estudiante hace una introducción, listo, aquí está. Esto es una sangría en primer renglón. Una sangría en primer renglón es esto. Solamente este primer renglón lleva este espacio que ustedes ven aquí, ¿ya? Si es una sangría sostenida, si ustedes leen sangría sostenida, entonces la sangría va en todo el párrafo. Ahí está todo el párrafo con sangría sostenida. Pero la sangría no es, la sangría acá no no es sostenida, sino que estamos pidiendo una sangría en primer renglón. Así, todos los párrafos deben comenzar con sangría en primer renglón. Aquí pueden ver que está la sangría en primer renglón. Eh, Acá, después que el estudiante hace su definición, también sangría en primer renglón, sangría en primer renglón. Solamente en primer renglón. ¿Ya? Listo. ¿Qué más deben llevar los párrafos? Sangría en primer renglón. ¿Cómo se hace la sangría en primer renglón? Ya les dije, con un tab. Tab en el primer renglón. Si no quieren hacer tab siempre, entonces toman todo el documento y se ven acá donde dice opciones de interlineado. Aquí en opciones de interlineado, van aquí donde dice sangría en primera línea. Le dan sangría en primera línea y le dan a aceptar y listo. Se coloca eso, ya tendría sangría en primera línea, así que no hubo ningún cambio, pero se coloca así en sangría en primera línea en todo el documento, ¿ya? Entonces, sangría en primera línea, interlineado 2.0. Noten que ese es el interlineado de este documento, 2.0. No 1.0, no 1.15, no 1.5, 2.0. Ese debe ser el interlineado de todos los párrafos del texto, a excepción de las citas de más de 40 palabras, que ya veremos cuál es la norma que se usa ya, ¿ya? Y debe estar justificado. Justificado es que debe estar aquí. Es decir, no debe estar a margen izquierdo, quedaría así, ni a margen derecho, quedaría así, ni centrado, sino justificado. De todos los párrafos, a excepción de las citas de más de 40 palabras, deben llevar interlineado en primera línea, en primer renglón, interlineado 2 puntos, perdón, sangría en primer renglón, interlineado 2.0 y justificado. ¿Listo? Bueno, seguimos acá con nuestra presentación. Listo. Los ensayos deben cumplir con los requisitos de números de palabras exigidos. El estudiante solo puede tener un exceso o una disminución del 10%. Es decir, si se les dice que deben entregar un ensayo de 2.500 palabras, el estudiante puede pasarse únicamente hasta 250 palabras más. Es decir, lo máximo que puede enviar son 2.750 palabras, porque se puede pasar hasta el 10%, un exceso hasta el 10%, 2.750 palabras. O el estudiante puede enviar hasta 250 palabras menos, es decir, puede tener una disminución de hasta 250 palabras menos, para un total de 2.250 palabras. Lo mínimo que un estudiante puede mandar en un ensayo que se exige 2.500 palabras son 2.250 palabras. En el número de palabras exigidas no se cuentan ni la portada, ni el índice, ni la bibliografía. Entonces, supongamos que el ensayo es de 3.500 palabras. Te puedes pasar hasta 3.850 palabras y puedes enviar menos, es decir, hasta, lo menos que puedes enviar son 3.150 palabras. Ya el 10% por excedente o el 10% en disminución, porque en deceso. ¿Ya? Bueno, eso debe quedar claro. Listo, vamos a otro error muy común es, estos son los más comunes, los errores de redacción. Aquí nos encontraremos con muchos errores. Listo. Primero, hermanos, cuando vayan a escribir un ensayo, y no solamente para escribir un ensayo, es para todos. Esto les va a servir para todo en la vida, para escribir un mensaje de WhatsApp, para hacer un derecho de petición a Claro, a Tigo, a Movistar, para redactar una denuncia, para escribir un estado de Facebook, para mandar un correo electrónico a sus jefes. Esto les va a ser útil para todo en la vida, para redactar un sermón, etc. Primero deben investigar el uso de los signos de puntuación
tales como puntos seguidos, puntos aparte, coma y puntos y coma, ¿sí? Esto es necesario. Investiguen esto. En la Real Academia de la Lengua Española pueden hacerlo, investigar cuál es el uso de los puntos seguidos, de los puntos aparte, de las comas y los puntos y comas. Cuando un estudiante no tiene claro el uso de estos signos de puntuación, la redacción de un ensayo es confusa, tanto para él, después cuando quiere leer su ensayo, como para el monitor. El monitor no entiende las ideas porque no sabe dónde comienzan y dónde inician, porque los puntos seguidos, por ejemplo, sirven para separar las oraciones. Y si no hay muchos puntos, y si no hay puntos seguidos, sino muchas comas, el monitor y el lector de dicho documento no va a saber dónde comienza la oración y dónde termina. Simplemente hay muchas pausas, pero no hay final de oraciones. Entonces se necesita saber cuál es el uso de los puntos seguidos, de los puntos aparte, de las comas y de los puntos y comas para poder redactar un ensayo. Esto es un conocimiento que les va a servir no solamente para el seminario, sino para todo en la vida. Por eso deben investigar esto antes de comenzar a redactar sus ensayos. Por ejemplo, un exceso uso de comas hace que se pierda el sentido de las oraciones. Punto seguido. Noten lo que estoy escribiendo aquí. Un exceso uso de coma hace que se pierda el sentido de las oraciones. Punto seguido porque termino con la oración. Los puntos, inicio otra oración. Los puntos seguidos dividen las oraciones dentro de un párrafo. Punto seguido porque termino con esa oración. Las comas ayudan a dividir las ideas dentro de una misma oración. Punto aparte. ¿Ya? Porque terminé la idea. Pero noten que arriba, lo primero que escribí, dice, investigar el uso de los signos de puntuación tales como puntos seguidos, coma, puntos aparte, coma, comas, coma y puntos y coma, punto, ¿sí? Porque no son varias oraciones, es una misma oración que tiene diferentes pausas, ¿ya? Entonces es bien importante entender. Donde más se confunden los estudiantes es en la diferencia entre puntos seguidos y coma. Cuando leen bastante y cuando escriben bastante van a comenzar a familiarizarse con esto, ¿ya? Seguimos. Este es un error muy común y poco conocido. Después de interrogantes o exclamación que cierran, no se colocan puntos. Si en el mismo párrafo se continúa escribiendo, entonces la palabra a continuación inicia en mayúscula. Vamos a escribir esto en un Word para que podamos entender lo que les quiero decir. A ver, acá sigamos con el Word donde estábamos escribiendo. Listo. Supongamos que vamos a hacer una pregunta. Esto es un signo de interrogación que abre, ¿sí? Y abajo tenemos un signo de exclamación que abre, que abre. Yo voy a preguntar ¿cuántos estudiantes están conectados en esta videollamada? Cierro. Este es un signo de interrogación que cierra. Después de signo de interrogación que cierra, no se colocan puntos. Esto es un error. Esto es un error. No va a punto después de signo de interrogación o de exclamación que cierra. Mire que enseguida Word te lo marca como incorrecto. Y lo mismo de exclamación, si yo digo, hay 38, había 38 estudiantes conectados, signo de interrogación, signo de exclamación que cierra, estoy exclamando, impresionante, 38 estudiantes conectados, aquí no va punto seguido. Esto es un error y Word te lo marca incorrectamente. Esto es un error gramatical. Después de signo de interrogación que cierra y de signo de exclamación que cierra, no va punto. Si es lo último que vas a decir, aparte e inicia la nueva idea, ¿ya? Si vas a seguir escribiendo aquí, por ejemplo, voy a escribir, había 40 estudiantes, entonces simplemente abro un nuevo interrogante e inicio con mayúscula, porque después de signo de interrogación que cierra, inmediatamente inicio con mayúscula, había 40 estudiantes y cierro interrogación, no coloco punto. O una cosa que puedo hacer es colocar coma. Una coma sí se puede colocar, pero si coloco coma, entonces no comienzo con mayúscula, sino con minúscula. Había 40 estudiantes, pero realmente no es necesaria la coma aquí, porque el signo de interrogación que cierra ya hace la pausa.
e inicio con mayúscula. Lo mismo aplica para lo que estamos hablando aquí abajo de la exclamación. Y esto es un error muy común en redacción. Después de signo de interrogación que cierra y de signo de exclamación que cierra, no se coloca punto seguido ni punto final. Ya, una coma sí se puede colocar, pero no es necesario. No es necesaria colocar la coma. Bueno, seguimos con nuestra presentación. Listo. Después de interrogante o exclamación que cierra, no se colocan puntos. Si en el mismo párrafo se continúa escribiendo, entonces la palabra a continuación inicia en mayúscula. ¿Sí? Si no van a hacer si no van a iniciar con otro interrogante, sino que con una palabra van a decir algo sin interrogante, van a escribir algo más, inician la primera en mayúscula, debe iniciar en mayúscula. Listo, seguimos. Estéticamente, esto es otro error de redacción, estéticamente no se ve bien tener muchos párrafos seguidos con pocas palabras o renglones, ¿ya? Lo mejor es procurar unificar más en párrafos, procurar unificar más en párrafos más grandes, ¿sí? Hay algunos estudiantes que están escribiendo y, y hacen párrafos muy cortos, con pocas palabras, y después comienzan otro párrafo y así, y eso estéticamente no se ve bien. Lo mejor es unificar esas ideas en párrafos más grandes, ¿sí? Párrafos más extensos. Hermanos, solamente debe estar encendido el micrófono del monitor, por favor. Continuamos. No es correcto que después de un título iniciemos inmediatamente con una cita. Lo mejor es iniciar con palabras propias y luego hacer la cita. Vamos a explicar esto mejor. Aquí en el mismo documento Word que estamos escribiendo. Ya. Aquí tenemos un título, la inmutabilidad de Dios, ¿cierto? Un título secundario. No es correcto que coloquemos ese título y entonces abramos una cita. Aquí voy a Hermano, escribir. no está ¿Sí? compartiendo la pantalla. Oh, perdón, mi hermano. Gracias por avisarme. Listo, ahora sí la pueden ver. Listo. Este es un título secundario, ya lo vimos. La inmutabilidad de Dios en el Pentateuco. Yo aquí no puedo iniciar con una cita. Abro comillas y entonces copio la cita, no sé, de MacArthur y cierro la cita, y etcétera. O sea, no es lo ideal. Después de un título, comenzar con una cita. No, lo ideal es comenzar con tus propias palabras, diciendo, por ejemplo, para hablar de este tema, sin negrita, para hablar de este tema, tal vez, tal vez sea útil citar, tal vez sea útil citar las palabras de Juan Calvino. Dos puntos, hago la cita. Es decir, comienzo con mis palabras y luego hago una cita. Prácticamente no se ve bien iniciar con una cita después de un título, ¿ya? Es lo que quiero decir con este punto. Bueno, seguimos con nuestra presentación. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Listo. Debido al límite de cantidad de palabras exigido, no es adecuado citar de manera directa la Biblia tantas veces, y menos si son citas extensas. Estas citas restan palabras al contenido que debe escribir el estudiante. No es correcto hacer esto. Lo mejor es hacer alusiones y colocar la referencia bíblica inmediatamente entre paréntesis. ¿Ya? Bueno, ¿cómo explicamos esto? A ver, listo. Ustedes están escribiendo un ensayo. Entonces, traten en lo posible de no hacer muchísimas citas directas. Citas directas es copiar la Biblia, no sé, Génesis 3:4, copiar lo que dice Génesis 3:4, pegarlo en el texto, y después copiamos lo que dice Romanos 1:6, lo pegamos. Es decir, no es correcto como que hacer tantas citas de la Biblia en el ensayo, porque como hay un límite de palabras, estas citas están restando a las palabras que ustedes deben escribir, que queremos leerles a ustedes. Entonces no es correcto hacer un excesivo uso de las citas bíblicas. Lo que sí podemos hacer son referencias. Por ejemplo, voy a compartirles pantalla en un Word nuevamente. Listo, vamos a hablar del apóstol Pablo. Podemos hacer alusiones al apóstol Pablo. El apóstol Pablo
escribió extensamente sobre la resurrección. Entre paréntesis, 1 Corintios 15. Cierro paréntesis. Punto. Pero no solamente sobre la resurrección. También escribió sobre la predestinación. Romanos 8, 28. Es decir, hago alusiones y en paréntesis coloco la cita. Es mejor hacer esto a venir y copiar todo 1 Corintios 15 o todo Romanos 8, 28, porque hay un límite de palabras y este límite de palabras, si comienzo a hacer muchas citas directas de la Biblia, pues luego me voy a pasar en el texto o no voy a poder escribir lo suficiente mis ideas. Entonces lo mejor es, hago alusiones y entre paréntesis coloco la cita. ¿Ya? Espero que eso se haya entendido. Bueno, seguimos con nuestra presentación. Listo. Vamos a los errores de ortografía, que también son muy comunes en los ensayos. Primero, asegúrese que una palabra esté bien escrita al escribirla. Si usted escribe una palabra y no está seguro si se escribe así, vaya a Google, vaya al diccionario y asegúrese de que está bien escrita la palabra. El corrector de Word puede ser muy útil en esto, pero no siempre es útil, porque el corrector de Word no siempre detecta los errores, ¿sí? A medida que vamos escribiendo, vamos a ir perfeccionando esto. Segundo, investigar el correcto uso de las tildes. Este es un problema serio. Por ejemplo, los verbos en tiempo pasado llevan tildes en la última vocal. Si yo digo conoció, tilde en la O. Comió, tilde en la O. Corrió, tilde en la O. Creó, tilde en la O. Si yo no le coloco la tilde a creó en el pasado, la tilde en la O, si yo le quito la tilde, se lee creo. Estoy creyendo, de creer, no de crear, de que creó algo, sino de creer, creo en esto. Entonces, Word no te corrige ese error, porque Word lo lee como creo de creer y no como creo de crear, ¿ya? Entonces, los verbos en tiempo pasado, en este caso, llevan tilde en la última vocal. Otra cosa, los verbos en tiempo futuro llevan tilde en la última vocal también. Buscará, tilde en la A. Comerá, tilde en la A. Creará, tilde en la A. ¿Ya? Entonces, asegurarnos bien del correcto uso de las tildes antes de escribir un ensayo. Esto nos va a ser, así como dijimos anteriormente, esto nos va a ser útil para todo en la vida. ¿Listo? Bueno, acá arriba dice, aprenda a diferenciar, regala un momentico, es que esto no me deja leer acá. Aprenda a diferenciar, déjenme. Aprenda a diferenciar las siguientes palabras, es lo que dice acá, listo. Pantalla. Listo. Aprenda a diferenciar las siguientes palabras. Solo. Investigar diferencia entre solo con tilde en la O y solo sin tilde en la O. Este error va a ser muy común. La mayoría de las personas cometen este error todo el tiempo. Solo con tilde en la O significa solamente. Solo con tilde en la O significa solamente. Solo sin tilde en la O significa que estoy solo en mi cuarto, ¿sí? Y solo con tilde en la O es de solamente. Solo comió carne, tilde en la O. ¿Ya? Hay que aprender a diferenciar entre solo con tilde en la O y solo sin tilde en la O para no cometer ese error en la redacción. Aprender a diferenciar entre quién con tilde en la O y con tilde en la G, perdón, y quién sin tilde en la E. ¿Quién con tilde en la E? Es pregunta. ¿Ya? Cuando estamos preguntando quién, pero sin tilde en la E no es pregunta. Se lee de una manera diferente. ¿Cómo? Con tilde en la O es pregunta y sin tilde en la O no es pregunta. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo se conectaron los estudiantes? Esto es una pregunta, tilde en la O. Pero una cosa es decir cómo se conectaron los estudiantes y otra cosa es decir cómo se conectaron los estudiantes.
porque este segundo cómo es como una explicación. Así como se conectaron los estudiantes, es diferente al cómo se conectaron los estudiantes. Entonces, Word no te corrige este error, pero el monitor sí ve ese error. Y si no sabemos colocarlas, diferenciar cómo con tilde en la O sin cómo, sin la tilde en la O, entonces no se podrá leer bien y no podremos escribir bien las ideas. Lo mismo con sí. Sí con tilde en la I es una afirmación. Sí, yo estaba conectado en la reunión. Y sí, sin tilde en la I es como un condicional. Si yo me hubiese conectado a la reunión, no es una afirmación, sino es un condicional. Si yo me hubiese conectado a la reunión, hubiese aprendido bastante. Este es un error muy común en la redacción. No sabemos diferenciar entre sí con tilde y sí sin tilde. Otro error en la redacción, cuando con tilde en la A es una pregunta, sin tilde en la A no es pregunta. ¿Ya? ¿Cuál? Con tilde en la A es pregunta, sin tilde en la A no es pregunta. ¿Qué? Con tilde en la E es pregunta, sin tilde en la E no es pregunta. Para todos aquellos casos de no es pregunta, va sin tilde en la E. ¿Dónde? Con tilde en la O es una pregunta. Sin tilde en la O no es pregunta. ¿Sí? ¿Dónde se conectaron los estudiantes? Tilde en la O. ¿Dónde estaban los estudiantes? No iba a tilde en la O, no es pregunta. ¿Ya? Aún, esta es bien interesante, aún con tilde en la U es todavía. Aún no se habían conectado a los estudiantes. Esto es de todavía. Yo podía reemplazar este aún por todavía. Todavía no se había conectado a los estudiantes. Este lleva tilde en la U. Pero aún, en sustituto de incluso, aún los estudiantes no se conectaron. Aún los estudiantes no se conectaron. Ese es el reemplazo de incluso. Incluso los estudiantes no se conectaron. No es de aún de tiempo, de todavía, sino aún de proposición. ¿Sí? En este caso va sin tilde en la U. Entonces hay una diferencia entre aún con tilde en la U y aún sin tilde en la U. Uno es reemplazo de incluso y otro es reemplazo de todavía. ¿Por qué? ¿Por qué cerrado? ¿Por qué de seguido es una afirmación? Porque yo tenía carro. Es una afirmación. ¿Por qué aparte y con tilde en la E es una pregunta? ¿Por qué no se conectaron los estudiantes? Hay una diferencia entre por qué aparte con tilde en la E y por qué de seguido sin tilde en la E. ¿Listo? Y más, también aprender a diferenciar entre más con tilde en la A y más sin tilde en la A. Más con tilde en la A es de suma, más. Y más sin tilde en la A es una preposición, más, sin embargo. ¿Ya? Aunque más sin embargo es una redundancia, se puede usar, pero es una redundancia, simplemente lo estoy diciendo como aclaración, para que veamos la diferencia entre un más que es de suma, y un más que es como una proposición, sí, una preposición, perdón, ¿ya? Entonces, a ver, investigar diferencia entre más con tilde y más sin tilde. Estos son solamente algunos ejemplos de muchos, ¿sí? De muchos, pero es importante que aprendamos a diferenciar cuándo va tilde y cuándo no va tilde, y la diferencia entre estas palabras ya en el momento de la redacción. Estas son las más comunes que me encuentro en la calificación, cuando estoy calificando, revisando los ensayos de los estudiantes. Listo. Investigar el uso adecuado, que dice ahí, que acá no me deja ver, el uso adecuado de las mayúsculas, creo que es, ¿no? Mayúsculas y minúsculas, hermano. Mayúsculas y minúsculas, bien. Investigar el uso adecuado de las mayúsculas y minúsculas, ok. Los nombres propios llevan mayúscula inicial. Por ejemplo, mi nombre, José Ángel Ramírez, José, J mayúscula, Ángel, la A mayúscula, Ramírez, la R mayúscula. Los nombres propios llevan mayúscula inicial. Antiguo Testamento, la A de antiguo va con mayúscula, la T de testamento va con mayúscula. Biblia, la B de la Biblia va en mayúscula. Es decir, los nombres propios van con mayúscula inicial. Muchas veces los estudiantes escriben Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Biblia, sin la mayúscula inicial. No están entendiendo esta idea de los nombres propios. Hay que investigar qué son los nombres propios, ¿sí? Y saber que la mayúscula inicial, los nombres propios llevan mayúscula inicial. Después de signo de puntuación, tal como el punto seguido, la siguiente palabra lleva mayúscula inicial. Si ustedes están escribiendo una oración con un punto seguido, la palabra a continuación debe llevar mayúscula. ¿Ya? Después de signo de exclamación o interrogación que cierra,
la siguiente palabra lleva mayúscula inicial, a menos que tales signos de cierre, a menos que luego de tales signos de cierre se coloque una coma. Eso fue lo que dijimos hace un momento. Si usted está haciendo una pregunta, cierra el signo de exclamación, cierra el signo de interrogación, la siguiente palabra debe iniciar con mayúscula, ¿ya? A menos que después del signo de interrogación que cierre y el signo de exclamación que cierra se coloque una coma. Entonces ahí la siguiente palabra no inicia en mayúscula. ¿Listo? Ese es un error muy común y poco conocido también. Listo. Después de un signo de exclamación o interrogación que abre, solo se coloca mayúscula inicial en los siguientes casos. Y ahorita vamos a un Word y le explico qué quiero decir con esto. Si es el inicio de un párrafo, si viene precedida por un punto seguido o signo de exclamación o interrogación que es de cierre, en todos los demás casos, la primera palabra va en minúscula inicial después de un signo de interrogación o exclamación que abre. Hermanos, este es un error que incluso comete WhatsApp. Yo estoy escribiendo en WhatsApp y siempre me marca siempre me hace cometer ese error, pero es un error. Vamos a explicarlo bien acá en el documento Word. ¿Okay? Este es nuestro documento. Vamos a iniciar un párrafo. Este es el signo de interrogación que abre. La primera letra va en mayúscula. Se conectaron los estudiantes. La primera letra, esta letra que está aquí, va en mayúscula. No va en mayúscula porque venga precedida de un signo de interrogación que abre. Viene en mayúscula porque es la primera palabra de un párrafo. ¿Ya? Si antes de eso yo había escrito cuántos estudiantes había. Listo. Esta que está acá va en mayúscula, inicia en mayúscula, aunque aquí me está marcando error, inicia en mayúscula porque viene precedida de un signo de interrogación que cierra. ¿Ya? Pero si yo comienzo el párrafo diciendo otra cosa, tuvimos una reunión a las 5 p.m. ¿Cuántos estudiantes había? Aquí no va mayúscula. Porque después del signo de interrogación que abre, la siguiente letra no va en mayúscula necesariamente. Solamente va en mayúscula si es la primera, la que inicia el párrafo, o si va precedida, en este caso, de un signo de interrogación que cierra. En todos los demás casos, esta letra no va en mayúscula. Esta letra no va en mayúscula por venir precedida de un signo de interrogación que abre, un signo de exclamación que abre, no va en mayúscula. Ustedes escriben un WhatsApp y ponen el signo de interrogación que abre o de exclamación que abre y siempre WhatsApp se lo coloca en mayúscula. Pero eso es un error gramatical, no va en mayúscula. Y este es un error pequeño, insignificante, pero un error demasiado común en nuestros ensayos. ¿Ya? Bueno, seguimos con los errores más comunes en los ensayos. Hermano, ahí en el caso del PM que puso pasado meridiano en la elaboración anterior, Sí, lleva señor. P.M. Sí, señor. Ese punto no le da paso a una mayúscula. Al siguiente. No, porque este no es un punto, ese no es un punto que esté, ese no es un punto que esté, que sea punto aparte o punto seguido. Es simplemente un punto por una abreviatura, como cuando escribo etcétera. Punto. Ok, ¿Ya? perfecto. Entonces mira que etcétera coloco, a ver, es que no le estoy compartiendo con pantalla. Un momentico. Listo. Aquí. Si tú colocas etcétera, escribes etcétera en una oración, etcétera, y tú le pones un punto seguido y luego una coma, mira que no hay un error. ¿Por qué? Porque ese punto no se entiende como punto aparte, como punto seguido, sino como un punto de abreviación, de abreviatura. Entonces aquí en PM, estos son puntos de abreviatura, no puntos aparte y puntos seguidos. ¿Ya? Ok, Pero enterado. incluso, supongamos que no coloque PM, sino coloco 17 horas. ¿Ya? Tuvimos una reunión a las 17 horas. La palabra siguiente, después del signo de interrogación que abre, no va
en mayúscula. Aunque WhatsApp diga que sí, no va. ¿Ya? Listo. Entonces, seguimos acá con nuestra presentación. Listo. Después de un signo de exclamación, interrogación que abre, solo se coloca mayúscula inicial en los siguientes casos. Si es inicio de un párrafo, si viene precedido por un punto seguido o signo de exclamación e interrogación de cierre. En los demás casos, primera palabra va en minúscula inicial después de un signo de interrogación o exclamación que abre. 5. Todas las veces que escribas sobre la Biblia. Esto es, hermano, esto es importantísimo. Oídos aquí, porque esto es un error demasiado común en todos los ensayos. Cuando usted escribe Biblia, la primera letra va en mayúscula, ¿sí? Ahora, supongamos que no vas a escribir de la Biblia, pero vas a usar otra palabra en su reemplazo para referirte a la Biblia. Por ejemplo, vas a decir la palabra de Dios, por la palabra, por la escritura, por la santa palabra, por las sagradas escrituras. Todas las otras palabras que use para referirte a la Biblia, como es en reemplazo de la Biblia, debe llevar mayúscula inicial. Palabra, mayúscula inicial. Escritura, mayúscula inicial. Santa palabra, mayúsculas iniciales. Sagradas escrituras, mayúsculas iniciales. ¿Ya? Pero si tú porque de esa manera diferenciamos cuando te quieres referir a escritura de escritura o a escritura de la Biblia. Cuando te quieres referir a escritura de la Biblia, entonces debe ir mayúscula inicial. Si no escribes escritura con mayúscula inicial, se entiende que te refieres a la escritura de todos los seres humanos y no a la Biblia. ¿Ya? Lo mismo con palabras. Si tú colocas palabras en minúscula, se supone que te refieres al hecho de hablar, la palabra, ¿sí? Y no a la Biblia como tal. Si vas a hablar de la Biblia o cualquier otro sustantivo que use, nombre que use para hablar de la Biblia, debe llevar mayúscula inicial. Lo mismo con la palabra Dios. Cada vez que te refieras a Dios, al Dios verdadero, porque puedes escribir de los dioses falsos en D minúscula y no pasa nada. Pero cuando te refieres al Dios verdadero, siempre debe llevar D mayúscula. No solamente cuando te refieres al Dios verdadero de Dios, sino que cuando vayas a usar otro título para hablar de Dios verdadero, por ejemplo, Señor, mayúscula inicial, si no colocas la mayúscula inicial, se entiende como un adulto y no como Dios, ¿ya? Si vas a hablar de rey, en él te refieres a él como el rey, mayúscula inicial, si no te refieres a cualquier otro rey. Padre, mayúscula inicial, si no te refieres a cualquier otro padre y no al Padre que está en los cielos. O si vas a hablar de él, decir él, Dios, él, mayúscula en la E continua. Si lo colocas sin mayúscula, se entiende por la tercera persona del plural y no como Dios, ¿ya? La primera letra, siempre que te refieras a Dios, debe llevar mayúscula inicial. Este es un error demasiado común en los ensayos. Bueno, seguimos para las citas. Citas. Aquí hay bastantes errores comunes. Citas de más de 40 palabras van aparte, sin comillas, sin cursiva, con sangría sostenida y con el delineado 1.0. ¿Recuerdan cuando comenzamos, hablamos del formato, dijimos que todos los párrafos, a excepción de las citas de más de 40 palabras, deben llevar sangría en primer renglón y interlineado 2.0 y justificado, a excepción de las citas de más de 40 palabras. ¿Por qué? Porque las citas de más de 40 palabras llevan otra regla y se las voy a mostrar acá. Este es el ensayo ejemplo. Listo, vamos a buscar en este ensayo ejemplo una cita de más de 40 palabras. Listo, aquí hay una cita de más de 40 palabras. El estudiante está citando Hechos 17, 24, 25, está haciendo una cita de la Biblia. Vamos a ver si conseguimos otra. Aquí al lado, aquí encontrarán las correcciones a los ensayos. Bueno, la única cita de más de 40 palabras que tenemos aquí es esta. Voy a buscar otro ensayo. Háganme un momentito. Listo, acá tenemos otro ensayo ejemplo. Háganme un momento. Listo, ahí lo pueden ver. Este estudiante hace una cita de más de 40 palabras.
Listo, aquí hay una cita de más de 40 palabras. Citas de más de 40 palabras, noten la regla que lleva. Lleva interlineado 1.0. Todo el texto va con interlineado 2.0, pero la cita de más de 40 palabras lleva interlineado 1.0. No lleva sangría en primer renglón. Noten que la sangría no está aquí en primer renglón, sino que la sangría es sostenida. Es decir, en todo el párrafo está la sangría. Esto es una sangría sostenida. Lleva sangría sostenida, interlineado 1.0 y noten que no va en cursiva. No va en cursiva. Porque algunos estudiantes los ponen en cursiva. Así. No va en cursiva. No es necesario porque ya se entiende que es una cita. Ni tampoco va entre comillas. No va entre comillas porque ya se entiende que es una cita. Es redundante colocar las comillas o colocar la cursiva. Simplemente sangría aparte, sangría sostenida, perdón, interlineado 1.0 y aparte. Es decir, las citas de más de 40 palabras no van dentro del párrafo, sino van aparte. Citas de más de 40 palabras van aparte, ¿ya? Para donde termine la cita, acá. Interlineado 1.0 y sangría sostenida. La sangría sostenida la pueden hacer de dos maneras. Le hacen dos tags, un tag en el primer renglón y un tag en el segundo y queda, o lo pueden hacer de la siguiente manera. Seleccionan todo el párrafo, van aquí a opciones de interlineado y le dan acá. Sangría 1,25, tiene que ser 1,25 centímetros. 1,25 centímetros y le dan a aceptar. Seguido, 1,25 centímetros, coma, listo. Ahí se hace automáticamente la sangría en primer renglón. Listo, hay un estudiante que tenía una pregunta, ¿ya se respondió, hermano? ¿Tenía la mano levantada? Sí, gracias, hermano. Perdón, era relación al punto anterior, pero no quería dejarla pasar. En cuanto a las mayúsculas, cuando se utiliza los pronombres posesivos en cuanto a Dios, ¿esos también van en mayúsculas? Es decir, tus, tus, Sí, todos esos. también los puedes colocar en mayúscula. No es obligatorio, pero lo puedes colocar y está bien, ¿ya? Tú hablar su hijo. Entonces, ese su debería ir con ese mayúsculo, ¿ya? Ok. Gracias. Listo. Bueno, continuamos con nuestra presentación. Listo, partimos. Entonces, cita de más de 40 palabras, van aparte, sin comillas, sin cursiva, con sangría sostenida y con interlineado 1.0. Citas a pie de página van en este orden. Nombre, apellido, nombre del libro en cursiva, ciudad de publicación, entre paréntesis, ciudad de publicación, editorial, año, página. Vamos a ver acá. Listo. Cuando la ciudad de publicación es dentro de los Estados Unidos, se coloca el estado abreviado. Por ejemplo, FL para Florida, Miami, FL, Florida. MI para Michigan y Grand Rapids, MI para Michigan. TX para Texas, ¿sí? Houston, TX, Texas. Investigue lo que no conozca. Si no conoce cuál es el abreviatorio en estado, investigue, lo coloca en Google y Google le dice. Cuando la ciudad es por fuera de los Estados Unidos, si la ciudad es famosa, por ejemplo, Barcelona, se coloca sola. Si la ciudad es poco conocida, por ejemplo, Cartagena, que es el lugar donde vivo, se coloca al lado del país. Vamos a mostrarles, voy a mostrarles esto nuevamente con el ensayo ejemplo. Vamos aquí. Listo. Esta es la cita de más de 40 palabras que teníamos hace un momento, ¿no? Bueno, vamos a pie de página. Aquí a pie de página primero va el nombre del autor, primero nombre, después apellido. En este caso, Leticia Calcada. Aunque este es un editor, igual es la misma norma. Leticia Calcada, él está colocando ed, porque es un editor y no un autor, pero la norma es igual, simplemente que no se coloca ed, se coloca coma, y nombre del libro en cursiva. En este caso, Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, actualizado y comentado. Nombre del libro en cursiva. Entre paréntesis, la ciudad de publicación y su estado. Nashville, TN, de Tennessee, en abreviado. Supongamos que la ciudad no es Nashville, sino que está por fuera de los Estados Unidos. Si está si es dentro de los Estados Unidos, se coloca la ciudad, el estado abreviado. Si es por fuera de los Estados Unidos, supongamos que es Buenos Aires, se coloca Buenos Aires. No se coloca el país. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe dónde queda Buenos Aires. Ya.
Pero supongamos que no es Buenos Aires. El libro se imprimió en Montería, en Colombia. Como no todo el mundo sabe dónde queda Montería, coma, Colombia. Se coloca el país, coma, Colombia. ¿Ya? Entonces la norma es la siguiente. Si es dentro de los Estados Unidos, la ciudad, coma, el estado abreviado. Si es fuera de los Estados Unidos, ciudad famosa, ciudad sola. Si no es famosa, ciudad, coma, país. ¿Ya? Seguimos. Nombre del autor, apellido. En cursiva, nombre del libro, paréntesis, ciudad de publicación, 2 puntos. Editorial, coma, año de publicación, 2014, cierro paréntesis, coma, el número de página, 2329. En esa página, 2329, ahí está esa cita. ¿Ya? Y termina en punto seguido. ¿Listo? Así es a pie de página. En bibliografía va a ser ligeramente diferente, pero todavía no hemos llegado a bibliografía. A pie de página va así para los libros, pero hay diferentes clases de documentos. Para eso, usted debe entrar a un documento que tenemos en el SRL que se llama Instructivo para Normas de Chicago. Aquí se lo voy a compartir en este momento en pantalla. Este documento, Instructivo para Normas de Chicago, ya lo deben estar viendo. Este documento tiene una lista de documentos, de tipos de documentos. Por ejemplo, libro. Aquí dice cómo se cita el libro a pie de página y cómo se cita en bibliografía. Libro consultado en línea. Cómo se cita el libro consultado en línea a pie de página y cómo se cita en bibliografía al lado. Listo. Libro, bueno, libro traducido. Libro con 2 o 3 autores. ¿Cómo se cita a pie de página? Aquí está. Y cómo se cita en bibliografía. Libro con 4 o más autores. ¿Cómo se cita a pie de página? Y acá al lado, cómo se cita en bibliografía. Aquí está una lista para que usted vea las diferentes clases de escrito. Capítulo de un libro editado. Así se cita a pie de página y así se cita en bibliografía. Si va a citar una obra publicada en varios volúmenes, aquí está cómo se cita a pie de página, acá cómo se cita en bibliografía. Va a publicar un libro en serie, un libro con más de un volumen, aquí está cómo se cita a pie de página y en bibliografía. Va a citar un artículo académico, cómo se cita a pie de página, cómo se cita en bibliografía. Ah, no, que quiero citar la clase del profesor Don Galardi, la de SRL, la de YouTube, la del curso. Bueno, así se cita a pie de página, clase o conferencia pública, así se cita a pie de página. Bueno, acá está para videos de YouTube, acá abajo está para videos de YouTube. Videos en YouTube, esta es. A pie de página y acá en bibliografía. Va a citar una página web, aquí está cómo se cita a pie de página y acá en bibliografía. Este documento, esta tabla, usted debe tener a la mano siempre. Siempre que va a redactar un ensayo y va a hacer diferentes citas, tener esta tabla en la mano y guiarse de esta tabla para hacer las respectivas citas, tanto a pie de página como en bibliografía, ¿ya? Este documento, todos lo van a tener en todos los cursos, siempre les van a compartir este documento para que se familiaricen con las diferentes citas. Bueno, hay varias preguntas. Carlos y Marisol Cots. Adelante, Carlos. Sí, disculpa, regresando a la parte de los párrafos, tenemos claro que cuando son menores de 40 palabras hay interlíneas de 2 y el tema de más de 40 de 1.0. Pero ¿cuántas líneas puede llevar cada párrafo? No entiendo la pregunta. ¿Te refieres a la cita? A las líneas que puede llevar contenido cada párrafo. En la clase anterior, creo que Rubén nos comentaba de que los párrafos podían contener 6 líneas. Sí, sí, creo que 6 líneas está bien. O sea, un párrafo de 10 líneas, 12 líneas está muy, muy extenso. Párrafos deben ser más cortos, 6, 7 líneas en promedio. ¿Sí? Está bien. Ok. Pero si usted va a hacer una cita de menos de 40 palabras, la cita de menos de 40 palabras no va aparte, va dentro del párrafo, entre comillas. Ojalá preferiblemente comillas latinas. Dentro del párrafo, en comillas, ¿ya? En ese caso, pero en el párrafo, no aparte. En ese caso, llevaría más de 6 líneas. Bueno, de pronto puedes hacer la cita
aparte, es decir, divides el párrafo en dos y haces la cita aparte, pero dentro del párrafo, con interlineado 2.0, no sé, pongo un ejemplo. A ver, vamos a poner nuevamente el ensayo que está aquí, ejemplo. Ah, listo, aquí está este ensayo. Mira que aquí el estudiante está escribiendo, esto es un párrafo, y aquí dentro de este párrafo tiene esta cita, es menos de 40 palabras, es de 30 palabras. Por eso está aquí dentro del párrafo, ¿ya? Supongamos que es más extensa esta cita. Bueno, el estudiante puede hacer lo siguiente, puede ir aparte, hace esto. Es por ello que Grange Goldwyn considera esto como va a ser un párrafo muy extenso, mejor esto lo pongo aparte. Tac, y ya, es otro párrafo, es otro renglón, ¿ya? Es por ello que en Grange Goldwyn considera es necesario evaluar, pero como es menos de 40 palabras, va en párrafo, ahí pegado en el párrafo, ¿ya? Con interlineado 2.0, siguiendo la norma de las citas de menos de 40 palabras y de todo el documento. ¿Me hago entender? Sí, sí, está bien. Gracias. Listo, mi hermano. Bueno, continuamos con Marisol Cots. Sí, gracias, profesor. No soy Marisol, Marisol es mi esposa, pero bueno. Yo sí sabía, yo sí sospeché, lo sospeché desde un principio. Sí, gracias, gracias. Sí, profe, la pregunta mía tiene que ver con lo que escribimos al pie de página, las notas al pie de página. Si lo que se escribe ahí también se cuenta dentro de las palabras, dentro del número de palabras que nos dan para... Word no te lo cuenta. La cita, cuando es cita, no. Cuando es una nota al pie de páginas, creo que tampoco, no te la Sí, cuenta, pero Word no te la cuenta. la duda mía es, por ejemplo, ustedes nos mandan a hacer un ensayo de, por ejemplo, como hay ahora en el curso de... 2.500 palabras. No, el trabajo que nos mandaron es de 300 palabras. Ok. Si yo voy a escribir una nota al pie, citando al autor, el libro, la editorial, el país, esas palabras se cuentan dentro de las 300 palabras. No se cuenta. Ah, ya, ya. Ya, solamente era esa duda que tenía. Listo, mi hermano. Gracias. Bueno, vamos con Frank. Les pido que guarden de pronto sus preguntas para el final para poder terminar la conferencia. Hay muchas preguntas. Vamos a responder estas que levantaron la mano, pero los demás guarden la mano ahí para el final para poder terminar con la conferencia. Vamos con Frank. Gracias, hermano. En cuanto a las citas, me topé con esta pregunta, precisamente con el documento de doctrinas clave. El documento decía que estaba traducido e incluso decía que estaba impreso en Colombia. Sin embargo, cuando investigué en el WordCat, que también ustedes dieron esa herramienta, no me aparecía absolutamente nada ni del traductor ni de que fue impreso en Colombia. En esos casos, ¿qué se hace? ¿Se usa la referencia nada más de WordCat o se toma el libro impreso en este caso que sí tenía esa información extra? Listo. Si puedes citar el libro que tiene la referencia, es mejor, ¿ya? Si tienes a la mano el libro que tiene donde puedes obtener la referencia, mejor. Pero si no lo tienes a la mano y no tienes el libro y solamente lo leíste desde una versión que no tiene información bibliográfica, solamente coloca la información disponible y si puedes colocas el link donde descargaste el libro o donde lo leíste, ¿ya? Un libro consultado en línea, colocas ese link. Ok, gracias. Listo. Vamos con Fabio. Hola José Ángel, ¿cómo está? Haciendo el Bien, mi hermano. trabajo del ensayo de las 300 palabras, no encontré la ciudad donde se dicta el texto de doctrinas clave. Yo simplemente le puse Colombia. Ya. Puedes buscarla en Amazon. Puedes buscar en Amazon. Si tiene el nombre de la editorial, tú colocas el nombre de la editorial y donde la editorial esté, ahí se imprimió el libro. Entonces, en Amazon, por ejemplo, si te da nombre a la editorial, busca dónde queda la editorial y colocas la ciudad de donde es esa editorial. Pero si no tienes esa información, si no tienes el nombre de la editorial tampoco, es muy complejo. Puedes buscarlo en Amazon, busca en internet a ver si aparece la información. Si no, simplemente no colocas esa información y colocas el link donde descargaste el libro. Listo, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más? Había alguien que tenía la mano levantada y la bajó. Bueno, seguimos entonces con nuestra conferencia. A ver, vamos a compartir nuevamente pantalla. Ah, era yo, perdóname, era yo.
Listo. ¿Vas a hacer la pregunta o después? Sí, señor. Adelante. Mira, es que yo me encontré haciendo colocando las citas en un documento. Resulta que de una página, por ejemplo, era Packer, ¿cierto? De una página del libro cité algo, cité una parte, ¿cierto? Entonces quedó al pie de página como la número 5, era como la 5, ¿cierto? Pero dentro de mi misma hoja, donde estaba citando, cité otra vez a Packer de la misma página. ¿Me explico? Ujú. De la misma página Sí, sí, cité entiendo. otra partecita. ¿Cómo se cita ya al final? Porque quedé ahí como con la duda, inclusive la dejé 5 y la dejé 6, pero quedó igual. La número 5, Packer, no sé, Listo. creo que era la Soberana de Dios, Bueno, página vamos para allá. 96, y la siguiente era página 96 también. Listo, vamos para allá. De hecho, vamos para allá, pero para adelantarte, cuando tú estás citando un solo documento, haces, no sé, tienes a Packer y haces 6 citas de Packer, ¿ya? En la bibliografía solamente colocas una sola vez, porque la bibliografía no se cita con el número de la página. La bibliografía solamente se cita la información bibliográfica. Ahorita vamos para allá y lo vas a entender mejor, ¿ya? Vamos en orden y ahorita vamos ahí. Listo. Vamos acá nuevamente con la cita. Listo. Cuando la ciudad de publicación, bueno, cuando lo colocas a pie de página una misma fuente, que es justamente lo que estaba preguntando el hermano, que ya había citado, no se debe colocar toda la información bibliográfica que se colocó la primera vez. Solo se coloca apellido, nombre del libro resumido en cursiva y página. ¿Ya? Vamos nuevamente aquí a nuestro ensayo ejemplo. Este estudiante sé que hace eso varias veces. Aquí lo tiene. Noten esta cita. Esta cita no tiene toda la información bibliográfica que ya les dije, ¿no? Que debe tener, porque ya la puso acá arriba. Acá arriba ya citó este documento. Eugenio Dayan, nombre, apellido. El libro se llama Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, cursiva. Entre paréntesis, Barcelona, la ciudad de publicación, CLIE, editorial, 2008, año de publicación, cierra paréntesis, 41, esa es la página. Pero él va a citar nuevamente ese documento. Como lo va a citar nuevamente, hace lo siguiente. Solamente conozca el apellido del autor, Dayan, y el nombre del libro, pero resumido. Noten que el libro arriba se llamaba Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, pero acá simplemente coloca Conociendo a Jesús. Incluso puede colocar Conociendo. Ya sabemos a qué documento se refiere. Y el número de página, 42. Si es la misma página, simplemente se coloca Dias, Conociendo a Jesús en cursiva, 41. Cuando vas a citar la misma referencia una segunda vez. ¿Ya? Ahorita veremos cómo se hace en bibliografía para terminar de responder a la pregunta de mi hermano. Pero por ahora sí se cita un mismo documento dentro del ensayo, cuando se va a citar varias veces el mismo documento, ¿no? Seguimos con la presentación. Listo. La letra a pie de página, esto fue algo que ya les dije, debe ser la misma del documento. Es decir, si usted está escribiendo su documento en Arial 12, el tamaño a pie de página debe ser Arial, pero tamaño 10. Si está escribiendo su documento en Time New Roman 12, a pie de página debe ser Time New Roman 10. ¿Ya? La Biblia no se coloca como referencia bibliográfica. Esto es un error bastante común. La Biblia no se coloca como referencia bibliográfica. Ni a pie de página te va a poner Reina Valera, no. Ni en la bibliografía va a colocar Reina Valera, no. La Biblia no se coloca como referencia bibliográfica a pie de página. ¿Sí? Ni en la bibliografía. A menos que esté citando el comentario de una Biblia de estudio, por ejemplo, yo aquí a la mano tengo la Biblia de estudio de la Reforma. Si yo voy a citar un comentario de esta Biblia de estudio a Isaías 2, eso es otra cosa. Y ahora sí debo citar esto como un documento bibliográfico a pie de página y en la bibliografía, porque estoy citando el comentario de una Biblia de estudio y no la Biblia en sí. Pero la Biblia en sí no se cuenta como una referencia bibliográfica ni a pie de página ni en la bibliografía. ¿Ya? Se puede colocar solamente la cita en paréntesis, como le mostré hace un momento, ¿no? La referencia en paréntesis. Y listo. No tiene que colocar a pie de página ni en la bibliografía. ¿Ya?
Estas referencias se colocan dentro del mismo párrafo entre paréntesis. Los documentos clásicos, tales como las confesiones de fe, se citan únicamente a pie de página y no en bibliografía. Se citan de la siguiente manera: capítulo 10, párrafo 3. Lo puedes colocar dentro del texto o puedes colocarlo a pie de página, pero solamente de esta manera: capítulo 10, párrafo 3. O abreviado, cpf.10, X en número romano, coma 3. Ya se entiende que es el tercer párrafo. Así se cita un documento clásico, una confesión de fe o cualquier otro documento clásico. A menos que esté citando el comentario de una confesión de fe, y aquí la cosa cambia. Está citando el comentario de la confesión de fe de Westminster de Hay Williams, o el comentario de la confesión de fe de Westminster de Archibald Alexander Hodge. Y ahí la cosa cambia, porque está citando esa versión en específico. Y ahí sí se coloca la información bibliográfica y no se tiene en cuenta como un documento clásico. ¿Listo? Consultar la manera correcta para los diferentes tipos de escritos en nuestro documento sobre las normas de Chicago. La tabla que les mostré hace un momento, donde estaban cómo citar los diferentes tipos de escritos, tanto a pie de página como en bibliografía. ¿Listo? Bueno, vamos para la bibliografía. La bibliografía se ordena alfabéticamente, mis hermanos. Toda la bibliografía se ordena alfabéticamente. ¿Ya? No en desorden. No llevan viñetas. La bibliografía no lleva viñeta ni tampoco se enumera. 1, 2, 3, no se enumera ni lleva viñeta. Se coloca simplemente alfabéticamente. El orden de la bibliografía es ligeramente diferente al pie de página. En la bibliografía primero va el apellido, coma, nombre. A pie de página va nombre, apellido. En bibliografía es al revés. Apellido, coma, nombre. Punto. Nombre del libro en cursiva. Y la misma información bibliográfica que colocan a pie de página, pero sin el paréntesis. Ciudad de publicación, 2 puntos editorial, coma, año. No se coloca la página, porque simplemente tú estás citando un documento. Entonces, si tú citaste, respondiendo a la pregunta que hizo mi hermano hace un momento, citaste el libro de J.I. Packer, de Hacia el conocimiento de Dios, supongamos que citaste ese libro 10 veces. A pie de página, siempre debes citar la página donde está esa cita. Pero en bibliografía, tú solamente vas a contarlo como un solo documento. Es un solo documento consultado que citaste varias veces, por tanto no se coloca el número de página. Simplemente se coloca al apellido, el nombre del libro en cursiva, ciudad de publicación, editorial, año, ya. Por eso se cita una sola vez, no es necesario citarla varias veces porque es un solo documento. ¿Sí me hago entender? Se cuenta como una sola fuente consultada, ¿ya? La bibliografía lleva sangría francesa. Bueno, ahorita le voy a explicar qué es la sangría francesa. La bibliografía lleva interlineado 2.0, no un interlineado diferente. La Biblia no se coloca como referencia bibliográfica, nuevamente, a menos que se esté citando el comentario de una Biblia de estudio y no la Biblia en sí. La bibliografía solo debe reflejar las citas que se evidencian dentro del texto de forma directa o en paráfrasis y que se están referenciando a pie de página. Es decir, si usted no ha citado un documento dentro del texto, no puede ponerlo en bibliografía. No, es que yo lo leí, sí, pero no lo citaste, no lo coloques en bibliografía. Ya, en bibliografía solamente se colocan los documentos que citaste en el texto, de forma directa o de forma indirecta, pero que tienen su cita a pie de página. Eso es lo único que se coloca en bibliografía. Algunos estudiantes solamente consultan 3 documentos que se evidencian en el texto y luego en la bibliografía colocan como 10 documentos. Y, hermano, pero esos documentos no los citaste en el texto. En la bibliografía solamente se coloca lo que se citó en el texto y que se evidenció a pie de página. Si no se hace la cita dentro del texto y a pie de página, no es posible mencionar dicha fuente en las referencias bibliográficas. ¿Ya? Por cada 500 palabras escritas, lo recomendable es que se evidencie a través de una cita directa, citando las palabras tal cual, o una alusión, estás haciendo una paráfrasis y haces la referencia a pie de página, se debe evidenciar a través de cita directa o en una alusión, por lo menos una referencia consultada dentro del texto y a pie de página por cada 500 palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que si un ensayo es de 2.500 palabras, lo recomendable es que se hayan consultadas ¿cuántas fuentes? 5 fuentes. 5 fuentes consultadas, una por cada 500 palabras. ¿Ya? Ahora, una misma referencia citada varias veces dentro del texto, en ese caso, como este hermano está diciendo,
citó varias veces el libro de J. Packer del conocimiento de Dios, no se toman como 2, 3, 4, 5 fuentes consultadas, no. Se toma como una sola fuente consultada, aunque se cite varias veces. Entonces, si tienen 2.500 palabras y deben consultar 5 fuentes, no crean que porque están citando un documento 5 veces ya cuenta como 5 fuentes. No, cuenta como una sola fuente consultada, aunque la haya citado varias veces. ¿Ya? Si el ensayo es de 3.000 palabras, lo ideal es que se consulte 6 fuentes. Si es de 3.500, 7 fuentes. ¿Sí? La letra en la bibliografía debe ser la misma que el resto del documento. Es decir, si escribió en Arial, entonces debe ser Arial 12. Si escribió en Times New Roman, entonces debe ser Times New Roman 2. No 10, porque no es cita a pie de página, sino la misma letra y el mismo tamaño que el resto del documento. Fin de la presentación. ¿Qué es la sangría francesa? Vamos nuevamente aquí a compartirles mi pantalla para que vean lo que es la sangría francesa. Hay ejemplo. Listo. Aquí tenemos este párrafo. Un párrafo más extenso. Este párrafo. Listo. Esta es la sangría en primera línea. ¿Ya? Sangría en primera línea. Sangría en primer renglón. Solamente el primer renglón tiene sangría. El resto de renglones no llevan sangría. Esa es la sangría en primera línea. Sangría sostenida, nuevamente, todo el párrafo tiene sangría. Está sostenida. ¿Ya? Listo. Cuando es sangría francesa, la sangría francesa es la siguiente. Vamos aquí a opciones de interlineado y no le damos sangría en primera línea, como ya hicimos, sino sangría francesa. Listo. La sangría francesa es una sangría de segundo renglón en adelante. Es decir, el primer renglón no lleva la sangría, como la sangría en primera línea, es lo contrario. La sangría en primera línea lleva la sangría en la primera línea y el resto de documentos, el resto de párrafos de renglones sin sangría, y la sangría francesa es lo contrario. En el primer renglón no hay sangría, pero en el segundo renglón en adelante sí hay sangría. Y así es como se coloca la bibliografía. Por eso ustedes acá en bibliografía se van a encontrar con esto. Miren, el primer renglón no lleva sangría, pero del segundo renglón en adelante sí. Primer renglón no lleva sangría, pero el segundo renglón sí. ¿Ya? Primer renglón no lleva sangría, pero el segundo renglón sí. Porque la bibliografía se coloca en sangría francesa. Es decir, lo contrario al resto del documento. ¿Ya? Listo, mis hermanos. ¿Se ha entendido lo que se ha explicado hasta aquí? De todas maneras, esto se está grabando para que ustedes lo escuchen las veces que quieran. Hermano Carlos. Sí, con el total de las palabras, solamente incluye introducción, cuerpo y Conclusión. conclusiones, ¿verdad? Sí, Pero señor. incluye las palabras que llevan los títulos y los pies de páginas que lleva la bibliografía. Incluye los títulos, pero a pie de página no se incluye, no se cuenta. Ok, perfecto. Portada no se cuenta, bosquejo no se cuenta y bibliografía no se cuenta. ¿Ya? Ok. Se cuenta el contenido. Introducción, puntos, conclusión y los títulos que están ahí dentro. ¿Ya? Listo, vamos con Isaí. Sí, hermano, muchas gracias por la clase. Estuvo muy entendible. Solo tengo una pregunta en cuanto al espaciado entre los párrafos. En la clase de ofimática, la pasada, nos decían que el espaciado tenía que ser de 1.25 y usted mencionaba que es 2.0. Entonces me gustaría si pudiera aclarar acerca de eso. Ya, no, es que está confundiendo las cosas. Uno es la sangría, los espacios en la sangría deben ser de 1,25. Y otra cosa es el interlineado. El interlineado es el espacio entre renglones. Ese debe ser de 2.0. Vamos nuevamente al ensayo ejemplo. Listo. Esto es un párrafo. La sangría es esto que está aquí, este espacio que está acá en el primer renglón o en la sangría sostenida o en la sangría francesa. Este espacio es de 1,25. Automáticamente cuando tú aquí le das interlineado en primera línea, él lo coloca a veces de 1,27, tú lo corriges, 1,25. ¿Ya?
Cuando tú lo haces con el block mayús, este lo hace automáticamente 1.25. Listo. Eso es la sangría. El interlineado es el espacio entre renglones. Ese es de 2.0. Aquí está. No de 1.0. De 1.0 queda así. De 1.15 queda así. De 1.5 así. Y de 2.0 así. Entonces, una cosa es el interlineado y otra cosa es la sangría. La sangría debe ser de 1.25. El interlineado de 2.0. ¿Está claro eso, mi hermano? Sí, hermano, muchas gracias. Listo, perfecto. Vamos con Patricio. Hermano, no te estoy escuchando. Hola, hola, buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. Una consulta relacionada con lo que mencionaba de las citaciones de las confesiones de fe. Mencionaba que en la bibliografía no se incluía. Sin embargo, me queda la duda respecto de las confesiones de fe. Tienen varias distintas denominaciones u origen, por así decirlo. Y por otra parte, a nuestro idioma español no son propios del idioma español, habitualmente se vienen del idioma inglés. Entonces me queda la duda respecto de la citación. ¿Puede volver, por favor, a reiterar o dar respuesta respecto de ese punto en particular? Gracias. Sí, lo que pasa en el caso de los documentos clásicos como una confesión de fe, si tú citas la confesión de fe y solamente colocas el capítulo y el párrafo, en cualquier versión, cualquier traducción, la persona va a encontrar esa información en ese capítulo y en ese párrafo. Aunque tú estés usando una traducción que de pronto ellos no tienen, incluso estás usando una traducción propia. Toda esa misma información se va a encontrar en las otras, en la otra información de cualquier otra versión de esa confesión de fe. Sin embargo, puedes colocar, si por ejemplo es la de Hay Williamson o es un comentario de la de Hay Williamson, puedes colocarlo como referencia. Se está citando esa confesión en específico. Si quieres tener más claridad de pronto para saber dónde buscar esa traducción en específica, puedes hacerlo de esa manera. Pero no es absolutamente necesario. Si tú colocas el capítulo y el párrafo, ya esa información está ahí en cualquier versión de esa confesión de fe. ¿Sí me van a entender? Sí, respecto de la citación, sin embargo, me queda la duda respecto de los orígenes. ¿A qué me refiero con orígenes? Que yo podría estar usando una confesión de fe de Westminster, Inglaterra, o podría estar usando una confesión de fe de la Iglesia Suiza. Entonces, son distintos. Si bien yo lo voy a citar en el pie de página, lo que es distinto, o sea, lo que es distinto puede ser la traducción, pero no el contenido. Es decir, no es que si yo te digo en la confesión de fe de Westminster, párrafo capítulo 20, párrafo 3, en cualquier versión de la confesión de fe de Westminster, en el idioma en que sea, está el mismo contenido. ¿Sí? Es decir, no es que ha sido modificado por la Iglesia de Suiza, tiene en el capítulo 20, párrafo 3, tienen algo diferente, una idea diferente a otra confesión de fe, ¿no? Porque es el mismo contenido. ¿Ya? ¿Sí respondes a tu pregunta, mi hermano? Te entiendo la respuesta, sin embargo no tengo en este minuto la suficiente conocimiento respecto de lo que tú me estás mencionando, si son el mismo capítulo y el párrafo, si es equivalente. Voy a profundizar en el conocimiento de eso y te agradezco la información. Sí, exacto. Cuando yo te digo confesión de fe de Westminster, capítulo 25, párrafo 2, en cualquier versión de la confesión de fe de Westminster, esté en latín, esté en inglés, esté en italiano, en francés, sea de la Iglesia de Suiza, de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia de Colombia, el mismo contenido está ahí. ¿Ya? No ha sido modificado. Entonces, Sí, pero, disculpa, pero si yo cito las dos confesiones de fe, la confesión de fe de Westminster y mencionaba la otra, la de Suiza. Si yo cito el capítulo 7 o el capítulo 30 y el versículo 7, o párrafo 7 más bien, en ambos confesiones no tienen el mismo contenido. Eso es lo que yo entiendo. No sí, sé tienen si a el eso mismo te contenido. referías tú. Si es la confesión de fe de Westminster, sí. O sea, se está citando un documento diferente, no. Pero la confesión de Westminster, sí, mismo contenido. Por eso menciono dos confesiones distintas.
Ah, pero Y- entonces, no, porque la confesión de fe de Westminster es un documento. Sí, correcto. La Pero la de confesión Suiza de es fe otro documento. bautista de Londres de 1689 es otro documento. Correcto, sí es. Ya. Y, Entonces, y, y, y sí, si hay una iglesia de Suiza, por ejemplo, que use la confesión de fe de Westminster, o sea, es el mismo documento que yo uso acá en Colombia con la confesión de fe de Westminster. ¿Sí me hago entender? La traducción es diferente, puede que la versión sea diferente, pero el contenido ahí va el mismo. Es decir, en el capítulo 1, de párrafo 1, siempre se dice que la Biblia es inspirada por Dios, por ejemplo. ¿Ya me hago entender? Que no sé sí, si, sí, no sé si te muchas entiendo tu gracias. pregunta. Listo, vale, hermano. Bien. Vamos con Israel. Saludos, querido hermano, un abrazo a todos. Un Eh, abrazo, mi hermano. es una pregunta súper rápida. Eh, este material que usted acaba de presentar, ¿lo podríamos tener nosotros para tenerlo a la mano en caso, o sea, para revisarlo constantemente? Porque siempre se nos podría pasar alguna cosa en algún informe, entonces, en algún ensayo. Entonces, me gustaría saber si lo pudiésemos tener a la mano. Y segundo, Esta clase, ujú. No, diga y después hago la otra sí, esta acotación. clase está siendo grabada y ustedes la van a escuchar las veces que quieran. Sin embargo, yo puedo enviarles las diapositivas. Puedo gestionar con el seminario para que les lleguen las diapositivas. ¿Ya? Perfecto, hermano, le agradecería mucho. Y segundo, entendiendo lo que el hermano anterior había consultado, era mi duda también, pero ya yo veo, estoy viendo más o menos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Como para una segunda aclaración, pues. Yo entiendo que si estoy consultando distintas confesiones, yo debo colocar el nombre de la confesión seguido del capítulo y el párrafo y no pasa nada. De cada confesión que yo estoy consultando. Es eso básicamente, ¿cierto o no? Sí, señor. Les voy a mostrar aquí un ejemplo. A ver, aquí tengo mi libro. Yo escribí un libro que se publicó hace poco sobre bautismo infantil. Regálame un momentico. Tengo un montón de documentos aquí abiertos. Regálame un momentico. Ah, a ver. ah, Listo. Aquí tengo este documento. Les voy a compartir la imagen. Regálame un momentico y les comparto en pantalla. Este es el PDF de mi libro sobre el bautismo de niños. Si puedo agrandarlo más. Listo. Aquí estoy citando varios documentos históricos. Varios documentos históricos. Está como menciona usted. Por ejemplo, estoy citando la Confesión de Fe de Augsburgo, artículo 9. ¿Ya? Porque así como se cita esa confesión de fe. Aquí dice lo que dice la Confesión de Fe de Augsburgo. Acá cito Confesión Francesa, artículo 35. Lo que dice el artículo 35. No necesito citar ni de página ni especificar qué versión es, porque eso es lo que dice ese documento histórico, en todas las versiones dice eso, ahí en ese capítulo y en ese párrafo. ¿Ya? Confesión de Fe Escocesa, capítulo 23. ¿Quiénes tienen derecho a los sacramentos? Ese es el título, lo coloco y cito. 4. Confesión de Fe belga, artículo 34, del bautismo, así se llama. Aquí cito. Catecismo de Heidelberg, pregunta 74. ¿Se han de bautizar también a los niños? Hay respuesta y ahí está la respuesta. 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, artículo 27, del bautismo se llama. Entonces cito lo que ahí dice. ¿Listo? Segunda confesión helvética, artículo 20, del santo bautismo, y cito lo que ahí dice. Cánones de Dort, capítulo primero, 17, esto es un párrafo 17, capítulo primero, y después viene 17, entonces este es el párrafo, y ahí cito lo que dice. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 28, del bautismo, párrafo 4, ahí está la cita. Catecismo Mayor de Fe de Westminster, pregunta 166, ¿a quiénes se ha de administrar el bautismo? Respuesta, ahí está la respuesta. ¿Ya? Entonces, hace como se cita un documento
histórico. Simplemente se coloca el capítulo y el artículo. En el caso de las confesiones de fe. ¿Ya? ¿Sí se entendió, mi hermano? Sí, sí, hermano, lo entendí perfectamente. Muchas gracias. También veo que usted coloca el título del artículo. En este caso también se colocaría, ¿cierto? Lo puedo colocar si quiero, si no, no lo coloco. ¿Sí? Pongo el párrafo y ya. Ok, hermano, y me saltó una última duda, disculpe la molestia. En caso de, por ejemplo, que yo esté citando otra fuente clásica, pero que no es cristiana, en este caso una confesión de fe, etcétera, pero por ejemplo, podría citar fuentes que son contrarias al cristianismo para intentar, Pero para intentar yo hay que ver, justificar. ya sé para dónde vas, pero hay que ver de qué manera se cita ese documento en específico. ¿Sí? Por ejemplo, los institutos de Calvino, las instituciones de Calvino se citan así. Instituto, capítulo, libro cuarto, capítulo 7, párrafo tal. Así se cita la institución de Calvino, que es un documento clásico. Entonces, habría que ver de qué manera se cita ese documento clásico que quiere citar. Debe haber alguna forma como se cite, dependiendo del libro, si tiene libro, si tiene capítulo, si tiene párrafo, si tiene volumen, si tiene tomo, o sea, depende. ¿Ya? Claro, claro. Ok, Pero, entiendo, hermano. La información está en todas las mismas versiones, así que normalmente se cita de esa manera. Capítulo, párrafo, ¿ya? Ok, perfecto, hermano. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Listo. Vamos con la última pregunta, mis hermanos, con César. Adelante, César. Estimado, muy buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho, hermano. Una pregunta muy cortita es en las reglas de signos, al hacer una pregunta, yo tengo que hacerla y quiero darle una respuesta a esa tal pregunta, tengo que hacerla de inmediato, tengo que saltarme algún párrafo, ¿se entiende? No entendí. Lo que pasa es que cuando yo quiero hacer un tipo de pregunta dentro de mi trabajo y le quiero dar respuesta de inmediato, con mis propias palabras, ¿tiene que ser en la misma oración, en la misma frase, después del signo de interrogación? Sí, puedes hacerlo en la misma oración si ¿Y quieres. esa respuesta va con mayúscula en la primera palabra? Primera letra inicial, después ¿Mm? del signo de interrogación con cierra, va en mayúscula. Perfecto, esa era mi consulta. Listo, Muchas gracias. listo, mi hermano. Vamos con Bruno. Amén. Sí, sí me veo, hermano. Sí, mi hermano. Perfecto. Una consulta, por ejemplo, encuentro un artículo, por ejemplo, tengo esta Biblia de estudio y encuentro un artículo aquí que quiero añadirlo a mi ensayo. ¿Dentro de qué categoría en el PDF que tenemos acerca de los reglamentos Como un las libro. normas Chicago, a eso es lo que me refiero? ¿Lo cito como un libro o tiene algo específico? Sí. Mira, por ejemplo, esta es la Biblia de estudio de la reforma de Arces Pro, el editor. Entonces, por ejemplo, aquí está la información, ¿no? Aquí está la información de Arces Pro. Entonces, el editor es Arces Pro. Aquí dice editor general. Ese es como si fuera el autor. Yo pongo, si es una cita a pie de página, RC Sproul, ed, que significa editor, punto, la Biblia de estudio de la Reforma. Ese es el nombre del libro. La Biblia de estudio de la Reforma. ¿Ya? Entonces, entre paréntesis, si es a pie de página, si es en bibliografías diferentes, la editorial, aquí en este caso es Poema Publicaciones, perdón, la ciudad de publicación, creo que es Medellín, Colombia, no estoy seguro, Medellín, Colombia, Poema Publicaciones, el año de publicación, si no estoy mal, creo que fue el año pasado, hace 2 años, 2021, y la página. Entonces, es un comentario a Isaías 47, la página es la 1159, ¿ya? La Biblia de estudio deben de darte esa información para que la coloques como un libro de estudio, como un libro normal. Excelente, esa era mi duda y muchas gracias por la clase. Listo, mi hermano. Vamos con Armando. José, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, mi hermano. José, una pregunta con relación a una actividad que hay dentro de el material de inducción, que es con relación a la norma de citación. Hay una actividad que es redacción y citación, pero el enunciado dice
escribir un documento. Cada estudiante debe escribir un documento donde hable sobre un tema, el tema sobre el libro de las doctrinas clave. Pero cuando me dice aquí escribir un documento, ¿bajo qué formato escribo yo este documento? Bueno, las normas de Chicago, esas son las que usamos nosotros. Ok, correcto, está bien. Pero el formato es igual al que se nos Eso, el formato es las normas de Chicago. ¿Cuál es el formato? La letra debe ser tal, con tal sangría, con tal interlineado, justificado, con estas normas de citación, es decir, las de Chicago, no las Icontext, no las APA, sino Chicago. El formato es Chicago, ¿ya? Ok. Dentro de la misma plantilla que dice que está el logo de Seminario Reformado, título de, bueno, es que aquí habla de título de ensayo. Sí, nombre es que de estudiante. en el documento que se llama Instructivo Normas de Chicago, ahí está el formato. Voy a mostrarle nuevamente mi pantalla. Espera un momentico. Porfa, te agradezco. Listo, ahí pueden ver mi pantalla. Lo primero que vemos es la lista de cómo citar diferentes clases de documentos, ¿no? Pero abajo de esto nos vamos a encontrar aquí, formato de documento de SRL. Extensión, se considera trabajo largo aquel cuya extensión es superior a 10 páginas, 2500, monografía, tesis, se considera ensayo, se considera trabajo corto, listo. Aquí dice, portada, título del ensayo, nombre del estudiante, nombre del profesor del curso, nombre del curso, Seminario Reformado Latinoamericano, ciudad, mes, año. Esa es la portada. Margen de 3 centímetros por 4 lados. Letra, Times New Roman o Arial. Tamaño, 12. Interlineado 2.0 en los contenidos, títulos, antes y después, entre párrafos, bibliografía y citas textuales con menos de 40 palabras. Citas grandes, citas textuales de más de 40 palabras van con sangría sostenida, bloque aparte, interlineado 1.0. ¿Ya? Todo el texto debe estar justificado a excepción de todas las notas a pie de página y bibliografía final que deben estar alineadas a la izquierda. Notas a pie de página, letra tamaño 10, interlineado 1.0. Sangría de 5 o 7 espacios, un tab al iniciar todos los párrafos de 1,25 centímetros. Título primario, centrado, negrita, es lo que yo les he estado diciendo en parte, ¿no? Título secundario, título terciario, siguiente nivel, es decir, de título cuarto en adelante, sangría, cursiva, negrita, primera inicial mayúscula, punto seguido, inicia el párrafo. ¿No? Numeración de página, solo en los trabajos largos, inicio de la primera. Esto es el formato. Revisas este documento y ahí está el formato de cómo escribir tu ensayo. ¿Listo? Excelente, muchas gracias, José. Bendiciones. Listo, mis hermanos. Entonces, damos por finalizada esta reunión, mis hermanos. Espero que haya sido de mucho provecho. Recuerden que la pueden escuchar las veces que ustedes quieran cuando la suban al YouTube. Y al mismo tiempo, yo les voy a tratar de enviarles la diapositiva, ¿ok? Chao, mis hermanos. Bendiciones. Muchas gracias. Una buena noche. Bendiciones a todos, muchas gracias. Sea Dios con nosotros. hermano. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Chao. Hasta luego, bendiciones.